A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Esta noche quiero hablarte del miedo a la fe. Del miedo a la fe. Y quiero invitarte a que me acompañes en el corto tiempo que nos queda. Vamos a ir a Números capítulo 13. Quiero hablarte del miedo a la fe. How to overcome fear and have faith. Cómo poder vencer el miedo y tener fe. De eso quiero hablarte hoy. De cómo vencer el miedo para que tú y yo tengamos fe. Quiero que vayamos a Números capítulo 13. Y cuando lo tengas, quiero que me escribas y me escribas ahí un fuerte así, amén. Quiero que me escribas ahí, porque es la forma en que yo voy a saber que tú estás prestando atención y que esta palabra va a tener el poder eficaz para poder regenerar y transformar el miedo que tú puedas tener hoy. Así que quiero que me escribas amén cuando tengas allí Números capítulo 13. El tema de esta noche es del miedo a la fe. ¿Cómo puedo vencer el miedo y activar la fe? ¿Cómo puedo vencer el miedo y activar la fe? Para no activar el miedo, sino activar la fe. ¿Qué debo de hacer? Entonces, quiero que vayamos a Números capítulo 13 y vamos a leer del verso 25. Vamos a ir al verso 25 de lo que es Números capítulo 13. Verso del 25, y hemos titulado a esta pequeña reflexión del miedo a la fe. Del miedo a la fe. Vamos a ver del verso 25 en adelante. Y dice así: y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra de Canaán. Miren lo que dice el verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, de Amalek, los hijos que habitan en el Nehuet, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, que habitan en el monte, y al Cananeo que habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. En el verso 31, mira lo que dice: mas los 10 príncipes, mas los varones que habían ido a reconocer la tierra, subieron con él y dijeron lo siguiente: no podremos subir contra aquel pueblo, porque ese pueblo cananeo es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Miren lo que dice el capítulo 14, Números capítulo 14, vamos a leer del verso 6 al verso 9. Mire el contraste. Habían 12 príncipes que Moisés había enviado a reconocer la tierra de Canaán. De los 12 príncipes, 10 de ellos tuvieron temor. Pero hubieron dos, uno llamado Caleb y el otro llamado Josué, o Oseas, cuyo nombre fue cambiado de Oseas a Josué. Y miren lo que el contraste entre el temor de los 10 y la fe de los dos. Capítulo 14, verso 6 dice así: y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de
Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera muy buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Verso 9. Todos juntos en casa leamos el verso 9, por favor. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis, oiga lo que dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, por lo tanto no los temáis. Muy bien, quiero hablarte del miedo a la fe. Del miedo a la fe. La historia comienza en el capítulo 13 del libro de Números, donde Moisés, después de que ha pasado el desierto, después de que Moisés pasó, venció a los egipcios, luego pasaron el mar muerto, pasaron el mar rojo, llegan a la tierra prometida, pero hay que conquistarla. Y eso está en el capítulo 3. Ahora, lo interesante de este relato es que Moisés, por palabra de Jehová, Moisés manda a 12 príncipes, uno de cada tribu, a reconocer la tierra que deben de conquistar, que deben de poseer. De estos 12 personajes, 10 de ellos van a tener miedo y 2 de ellos van a tener fe. Ahora, quiero que preste mucha atención, porque es importante que usted entienda qué es miedo y qué es fe, qué es tener temor y qué es tener fe, ya que la palabra temor tiene una doble connotación. La palabra temor o la palabra miedo están dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de los que me oye, cada uno de los que me ve en esta noche, tenemos esas dos cosas en nuestra vida: el miedo y la fe. El temor y la fe está implícito, está allí, explícito dentro de ti y dentro de mí. Es algo con lo que vivimos. Sin embargo, al activar cualquiera de estas dos, esto provocará en nuestra vida efectos, ya sean positivos o negativos. Voy a repetir lo que dije. La fe y el temor está dentro de ti y dentro de mí. Si tú activas cualquiera de las dos, ellas van a tener un efecto, sea positivo o negativo, en tu vida o en mi vida. Es decir, que si yo activo el temor, puede ser que las consecuencias de activar el temor es ver que el temor, que el miedo es mucho más grande de lo que yo soy capaz de hacer. Para ello, en la Biblia, la palabra miedo o la palabra temor se deriva del término hier o harli, que en griego significa phobos o la fobia, el temor a algo, el miedo a algo. En este caso, la palabra temor o la palabra miedo va a tener una doble connotación. Es decir, que la palabra miedo o temor significa angustia provocada por un peligro inminente o por algo malo que está a punto de suceder, o por un dolor provocado en el cuerpo que me da el pánico o el temor de que algo me está pasando. Puede ser una amenaza real o puede ser una amenaza imaginaria de la cual yo la creo, y al creerla en mi vida se activa el miedo de que ese temor se vuelva una realidad. Es probable que tú tengas miedo de que vas a fracasar en el matrimonio. Es probable que tú tengas miedo que en el 2021 puedas fracasar en tu negocio. Es probable que en esta noche tú tengas el miedo de que no vas a salir adelante. No sé, puede ser que tengas miedo a lo que estás viviendo en tu hogar, a lo que está pasando en el mundo. Es probable. Ahora, el miedo tiene una doble connotación en la Biblia. Es decir, que la palabra miedo también tiene cuestiones teológicas. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla de tenerle temor, de tenerle miedo a Dios. Ahora, bajo esa palabra teológica,
¿ya? En la raíz va a tomar una doble connotación. La primera es un evento espantoso, es un evento que provoca la amenaza real o imaginaria que puede provocar en mi vida una inestabilidad, un descontrol, la angustia de no saber lo que va a pasar, y eso me llena de pavor, me llena de miedo, me llena de pánico, y esos efectos se pueden producir en ira, enojo, se pueden producir en problemas de salud como la presión alta, se pueden conectar con lo que es la diabetes, el azúcar se me elevó, se me bajó la presión, la migraña, y la enfermedad es provocada por el temor de no saber qué va a pasar, de la incertidumbre. Pero también la palabra temor tiene que ver en su segunda connotación con aspectos teológicos. Y es ahí donde también es importante que usted sepa que hay un buen temor, pero también hay un mal temor. El mal temor es que no saber qué es lo que va a pasar. El buen temor en la Biblia tiene que ver con una connotación teológica de respeto a Dios. Es ahí donde el miedo, como respuesta a Dios y a sus obras, es un aspecto tan importante de la fe. Es decir, que la fe me va a llevar a tener respeto y temor a Dios. Pero la falta de fe me va a llevar a tener miedo de lo que pueda pasar o ocurrir a mi vida, a mi familia, a mi negocio, a mi salud, a mi cuerpo, a mis hijos, a mi matrimonio, a lo que está pasando en el mundo, a la crisis, a la pandemia, a la que me pueden quitar la casa, que me pueden quitar X cosa, y el miedo puede provocar que el cuerpo físico se descontrole. Algo que está pasando hoy, actualmente, con muchas personas que se están enfermando por el miedo. No es tanto la enfermedad, sino el miedo que ha provocado. Entonces, pero en la Biblia quiero que tú tengas la noción de que el miedo o el temor a Dios es provocado por la fe. Esa fe, por ejemplo, la fe de Abraham, que provocó tenerle temor a Dios. La fe en Isaac, la fe en Jacob, la fe en Moisés, la fe de Josué, la fe de Ruth y Noemí, la fe de David y Salomón, la fe de María, madre de Jesús. Una fe que provocó tenerle temor, de tenerle respeto, reverencia a Dios. Es decir, que también el temor a Dios en la Biblia es la sumisión reverencial a Dios, es la personificación del temor, del respeto a que Dios tiene el control de todo. La falta de fe me va a llevar a tener un descontrol. La falta de fe me va a llevar a tener pavor, a tener miedo. La falta de fe me va a llevar a tener temor de creer que lo imaginario se vuelva realidad. Esa es la falta de fe. Pero la fe en Dios me va a llevar a creerle a Dios, a tenerle respeto a Dios, a lo que Él dice, a lo que Él declaró. El pasaje de Josué nos va a hablar de esa lucha de 12 hombres, 12 príncipes, de los cuales fueron enviados a reconocer la tierra que fluía leche y miel. Ahora, quiero que veas que en el capítulo 13, en el verso 1 del capítulo 13, ya, del capítulo 13, en el verso 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, en el capítulo 13, en el verso 1 y en el verso 2, Jehová, Yahvé, da una palabra a Moisés diciéndole: Moisés, la palabra que te doy es que te voy a dar la tierra. Esa es la palabra que Dios declaró. Como en esta noche, esta palabra que tú y yo estamos leyendo contiene muchas promesas para ti y para mí. Pero si tú y yo nos dejamos vencer por el temor, la falta de fe a la palabra, la falta de fe me va a llevar a un temor, no a Dios, no un temor al respeto o a reverencia a Dios, sino un temor a que lo que está a punto de pasar o lo que está a punto de suceder se puede volver una realidad para ti y para mí. Ya voy a hablar un poco de ello. Es importante que tú y yo entendamos esa doble connotación que va a tener el temor. La primera de ellas es el temor o el miedo o el pavor
a que las cosas se van a salir de control. Como muchos en esta noche puedan estar así. Pero también el temor y el respeto a Dios me va a llevar a tener fe para vencer esa clase de temor o miedo que tú y yo podamos tener. Ya voy a explicar eso más adelante. Ahora, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, en el verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios. Más adelante en el capítulo 9, en el verso 10 de Proverbios va a decir lo mismo, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En dos ocasiones el proverbio nos habla del temor a Dios. La mayoría de los grandes hombres de Dios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tuvieron temor a Dios, pero ese temor tiene que ver con la fe que me obliga a obedecer a la palabra que Él me declara, que Él me dice, si te voy a dar esto, Él lo va a dar, Él lo va a hacer. Él ya te lo dio, ya lo declaró, ya lo dijo. Lo que tienes que tener tú es fe a esa palabra. Porque si no tienes fe, si no tienes temor, si no tienes respeto a esa palabra que Él ha dado, entonces vas a dejar que el miedo, que el pavor llegue a tu vida. Por eso es importante entender esta connotación. Ahora, dentro de ello está otra palabra, que es la palabra fe. Ahora, la palabra fe tiene 6 connotaciones en el Antiguo Testamento. La palabra fe tiene 6 connotaciones en el Antiguo Testamento. Ahora, como te dije, el tema de esta noche es cómo vencer el miedo a través de la fe o del miedo a la fe. Y hay 6 palabras para definir la fe en el Antiguo Testamento. Son 6 palabras que provienen de 6 raíces en hebreo cuyo significado es muy importante para que tú entiendas, para que yo entienda, porque el texto de Números capítulo 13 nos habla de 10 hombres que no tuvieron fe, sino que tuvieron miedo. Y es probable que tú en esta noche tengas más miedo que fe, que tú tengas más temor que fe, que tú tengas más descontrol de la situación que el control que Dios te quiere dar sobre la situación. Es muy probable que el control te está dominando, que el miedo te está apoderándose de tu vida, apoderándose de tu mente, apoderándose de tu salud, apoderándose de tu cuerpo, apoderándose de tu corazón, y puede hacer que la migraña, que el estrés, que los dolores de cabeza, que puede hacer que la diabetes, que los riñones, que los problemas de hipertensión, de la tiroides, se te están elevando por el miedo de no tener control. Por eso es importante que tú tengas fe por encima del miedo. Porque si tú activas el miedo por encima de la fe, el miedo va a controlar tu vida. Pero en esta noche, si tú activas la fe te va a llevar como lo fue a Caleb y a Josué, te va a llevar a activar estas 6 palabras que aparecen en hebreo para describir la fe. La primera de ellas es o proviene de la raíz beth, la palabra hebrea beth, que significa la sensación de seguridad de un individuo por sentirse seguro de lo que va a pasar. Oiga, la palabra beth significa fe, confianza y lealtad sobre la sensación de seguridad que un individuo tiene sobre algo que va a pasar. La fe tuya, mi fe, mi confianza, mi lealtad está puesta sobre algo seguro. Se llama Dios. Tu fe no está puesta sobre el problema. Tu fe no está puesta sobre los gigantes. Tu fe no está puesta sobre si el pueblo es mucho más grande y poderoso que tú. Es lo que va a
va a pasar con estos hombres que son enviados? Del verso 25 al verso 29 se nos habla de estos hombres que fueron a reconocer la tierra, pero que cuando reconocieron la tierra, vieron del versículo 31 que los varones que habitaban aquella tierra de Canaán eran mucho más poderosos, eran mucho más fuertes, eran mucho más grandes en número, tenían mejores armas, tenían mejores equipos, tenían mejor ejército, tenían mejores en todo aspecto, eran mejores que ellos. El temor se apoderó de estos 10 hombres y dejaron de creer a la palabra que Dios había dado. La palabra de Moisés, en el cual en el capítulo 13, en el verso 1 al verso 3 dice, manda 12 príncipes a reconocer la tierra que yo te voy a dar, dice Jehová. Pero ¿cuál fue el problema? Que los hombres que fueron a reconocer la tierra no activaron la fe, sino que 10 de ellos activaron el temor. ¿Qué estás activando tú en este 2021? ¿Qué estás activando? ¿La fe o el miedo? ¿Qué estás activando? El miedo al fracaso, el miedo que vas a fracasar en el negocio, el miedo que vas a fracasar en el matrimonio, el miedo que vas a fracasar con tus hijos, el miedo que vas a fracasar con tu salud, el miedo que el cáncer te va a vencer, que la diabetes te va a vencer, que los problemas psicológicos te van a vencer, que el miedo te va a vencer. Eso es lo que tú estás activando. Yo te invito a que actives la fe. ¿Y qué es la fe? La fe en la primera connotación del hebreo, ver. La palabra fe es lealtad, confianza, fe en lo seguro. Lo seguro se llama Dios, en lo que Él ya te declaró. Esta palabra es la palabra segura, no la palabra de Jimmy, no la palabra de X pastor, no la palabra que te profetizo que te voy a decir. No, esta palabra es la palabra segura para ti y para mí. Y si Dios dice que Él te va a dar algo, Él ya lo declaró, Él ya lo dijo. Solamente tú tienes que tener fe sobre el temor, fe sobre el miedo que tú puedas tener. No actives el miedo. Toca al que está a la par en tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y dile, no actives la fe, no actives el miedo, activa la fe. No tengas miedo, activa la fe, activa la fe. La fe es la que te va a llevar más allá. Esta palabra ver se encuentra mucho en el Antiguo Testamento. La confianza en Dios. No temas, yo Jehová tu Dios estaré contigo. Eso usted lo va a encontrar en todo, porque lo seguro se llama Dios. Lo seguro no es Najib, lo seguro no es Nuevas Ideas, lo seguro no es allá Biden con la nueva presidencia, lo seguro no es allá Merkel en Alemania, lo seguro no es allá en España o en Italia. A donde quiera que tú estés, Dios es Dios, lo seguro se llama Dios. Activa tu fe en lo seguro. La segunda palabra es shish. Esa es la palabra, la segunda palabra. La primera es beth. La segunda palabra es shish en hebreo, que significa el estado de alguien que necesita ayuda y que depende de otro para su protección. Oiga, es el estado que alguien necesita ayuda. La fe me hace depender de Dios. Mire lo que va a decir en el capítulo 13, ¿ya? En el verso 28, téngalo ahí, Números 13, 28, dice, mas el pueblo que habita esta tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac, verso 28. En el verso 31, mire lo que dice, y más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Es probable que tú en esta noche, tú puedes decir, no hombre, no puedo salir adelante. ¿Cómo voy a salir con este negocio? No, se va a ir a la quiebra, se va a ir a la basura. ¿Cómo voy a salir con el matrimonio? ¿Cómo voy a salir con los hijos? ¿Cómo voy a salir con los recibos? ¿Cómo voy a salir con la deuda? ¿Cómo voy a salir con los créditos? ¿Cómo voy a salir con esta salud? ¿Cómo voy a salir adelante con este hogar? ¿Cómo? Puede ser que tú estás viendo el problema demasiado grande, que te has olvidado de depender de Dios y que has comenzado a depender del problema. Lo primero te dije que la primera palabra de fe es lealtad,
confianza y fe en lo seguro. Lo seguro es Dios. Lo segundo es shush, que significa dependencia total en que otro me va a ayudar a mí. Eso es lo que tú debes de reconocer, que tú no eres capaz de solventar el problema. Mamita, papito, hijos, jóvenes, tú no eres capaz de pagarte tus estudios en la universidad. Tú no eres capaz de sacar el negocio adelante. Es cierto, tú no eres capaz de poder salir adelante. No eres capaz. Tú no eres capaz. Pero shush me significa, la palabra en hebreo shush significa dependencia de Él. Tú no eres capaz, pero Dios es capaz en esta noche de sacarte adelante. Esa es la fe, que dependo no de mi fuerza, sino que dependo de las fuerzas de Él, que Él es capaz. Esa palabra me llama a mí la atención. Entonces la primera palabra de las 6 connotaciones de la palabra fe en el Antiguo Testamento es Beth, Shev, que significa literalmente lealtad, confianza y fe en lo seguro, que es Dios. La palabra Shes significa el estado de que necesito ayuda de parte de alguien. Ese alguien se llama Dios. Es la idea de refugiarse, de dependencia de Dios para protección de uno. De eso se trata. Ahora, la tercera palabra, que significa Kewet, tanto como la tercera y la cuarta y quinta palabra, tienen casi una misma connotación. Estas palabras en hebreo significa Kewet, Yehel y Hakar. Son 3 palabras. Ahí le voy diciendo ya lo que son 5 palabras en total. Pero estas 3 unidas significan la persistencia a la esperanza o a esperar. Oiga, persistencia a la esperanza o a esperar. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, en el verso 31, dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. El salmista David va a decir en el capítulo 33, en el verso 22, que tu amor inagotable descanse sobre nosotros, oh Señor, así como ponemos nuestra esperanza en ti. Allá más adelante, en el capítulo 33, en el verso 20, dice el mismo salmista, esperamos en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Estas descripciones de hebreo, donde se derivan las palabras Kehuel, Yel y Hakar, son palabras que literalmente expresan o describen una esperanza donde tú y yo tenemos que tener paciencia. Y eso me llama la atención a mí. Porque estos personajes del capítulo 13, de los 12 que fueron a reconocer la tierra, 10 de ellos, cuando vieron los gigantes, cuando vieron que el ejército era más poderoso, estaba más equipado, era más numeroso, que las ciudades eran más fortificadas y que ellos tuvieron temor y dijeron, es imposible que nosotros podamos vencerlos. Entonces estos hombres activaron el miedo sobre la fe. Pero, oiga esto, pero Caleb y Josué activaron la fe de esperar, no en la capacidad de ellos, sino esperar y poner su esperanza en lo que Dios puede hacer. Tú puedes decir que esta noche que quizás Dios ya se tardó, pero quiero decirte que Dios no se ha tardado. Él llegará a tiempo. Yo sé que nos estamos pasando de la hora, pero esto vale más que estar viendo las noticias de 4Visión, esto vale más que estar viendo Netflix, esto vale más que estar viendo cualquier otra cosa. Esto vale oro, porque tú y yo necesitamos activar la fe y no el miedo a lo que pueda pasar en el 2021. Del miedo a la fe. Entonces, cuando entendemos estas palabras, hay otra palabra en hebreo, de estas 6 palabras que forman la palabra fe en hebreo, hay una sexta palabra que significa mah, que esto es un énfasis en la estabilidad. Hermano, este mundo es inestable, pero Dios tiene la estabilidad para ti y para mí. Lo que está diciendo, que este mundo es inestable, pero Dios tiene estabilidad para ti y para mí. No busque la estabilidad fuera de Dios. No busque la estabilidad en un caballero o en una señorita. No busque la estabilidad dejando tu hogar por otra mujer o por otro caballero. Busca la estabilidad en Dios. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades. Busca la estabilidad. Habiendo dicho esto, debemos de entender esas diferencias entre el miedo y la fe. Ahora, por cuestiones de tiempo voy a avanzar a 3 cosas que yo te quiero dejar en esta noche.
Número uno, Dios ya dio la palabra. La palabra es: la tierra que te voy a dar, ve a tomarla. Simplemente tienes que obedecerla. Número dos, ¿qué es lo que tus ojos ven? ¿Qué es lo que tus ojos reconocen? Aquellos 10 hombres de los 12 que fueron enviados, ¿saben lo que vieron? Ellos vieron estancamiento, debilidad e incredulidad. Voy a repetir lo que dije. Aquellos hombres que vieron en la tierra de Canaán, vieron a los jebuseos, a los cananeos, a los geteos, a los hijos de Anac, vieron las ciudades fortificadas, vieron a los guerreros. Estos hombres vieron, ¿ya? Y lo que vieron fue el resultado de un estancamiento, de una debilidad y de una incredulidad. A eso se le llama miedo. Estos hombres tuvieron miedo. Pero tú y yo no hemos sido llamados para tener miedo, sino que tú y yo hemos sido llamados para tener fe. Y quiero terminar leyendo lo que dice el capítulo 14, y quiero que leas conmigo del verso 16, porque a estas 3 cosas tienes que grabártelas. Número 1, Dios ya te declaró y solamente tienes que obedecer con fe a lo que Él ya te declaró. Aparte el temor, aparte la enfermedad, que ya me voy a morir, que no voy a salir, que ya esto aquí, no. Aparta todos esos pensamientos basura y conéctate y activa tu fe por encima del temor. Número 2, ¿qué es lo que tus ojos ven? Que tus ojos no vean el miedo, que tus ojos no vean a los gigantes, que tus ojos no vean qué tan grande es, que tus ojos vean a Dios, a lo que Dios puede hacer, la fe, esas 6 palabras que te he dado. Eso es lo que tus ojos tienen que ver. Mira lo que va a decir Josué y Caleb concerniente a la situación de aquellos 10 hombres. Porque en el capítulo 14, del verso 1 al verso 5, ahí se nos habla de que el pueblo lloró y que el pueblo se comenzó a batir. Se nos habla de que el pueblo fue rebelde y que el pueblo comenzó a murmurar. Eso es lo que el temor te hace. Te hace incrédulo, te hace hablar de lo que no es. Pero la fe activa. ¿Y qué es lo que activa? Y aquí hay varias cosas que vamos a aprender. Verso capítulo 14, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras en señal de ver qué es lo que los otros 10 habían provocado. Verso 7, y mira lo que dice. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, oiga la palabra que declaran, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, la tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, verso 9, porque nosotros los comeremos como pan. Tu amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esta noche, iglesia, esta noche, hermano, Jehová está contigo, Jehová está conmigo. Esa es la fe que tú y yo tenemos. Una fe que activa la fe misma en respeto y temor a Dios, en lo que Él ya declaró, en lo que Él va a cumplir, en lo que Él va a hacer, en lo que Él quiere darte a ti y a mí, por encima del temor, por encima de lo que tus ojos pueden ver. Tus ojos ven el cáncer, tus ojos ven la diabetes, tus ojos ven la hipertensión, tus ojos ven muchas cosas malas, pero Dios ve en tu vida un profesional. Dios ve en tu vida, y yo puse lo siguiente, mira lo que puse yo acá. El temor te hará perder el control, pero la fe te hará mantener el control. El temor te hará creer todos los males, pero la fe te hará espantar todos los males. El temor te hará creer que no saldrás adelante, pero la fe te dice que Él te proveerá de todas tus necesidades. El temor te hará sentirte como un perdedor, pero la fe te hará sentirte como un vencedor. El temor te hará sentirte incapaz, pero la fe te impulsará y te capacitará para ser capaz de hacer todo en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que pasó? Más adelante en el capítulo 14 se nos habla de que toda una generación murió en el desierto por su incredulidad, porque tuvieron miedo. Pero aquellos que tuvieron fe en Dios pasaron a la tierra prometida. No hagas que tu temor te lleve a la muerte y al estancamiento. No hagas que el temor se abrace del miedo en tu vida, de ese pavor que te van a pasar muchos males. Reprende todo ello y deja que la fe tome el control en tu vida. Vamos a orar en esta noche.